Recién se unieron, bienvenidos a nuestro estudio. Oremos. Padre eterno, en esta mañana para mí, Señor, y ya de tarde para mis hermanos en Argentina y noche para los hermanos en Suecia, elevamos nuestra voz ante tu presencia para alabarte, Señor, y agradecerte que nos permites poder juntarnos a través de la distancia para el estudio de tu palabra. Querido Señor, queremos pedirte que tu palabra sea viva para nosotros y que sea más afilada que una espada de doble filo, para que cumpla la labor, Señor, no tan solo de mostrarnos la verdad, sino que tan solo, Señor, de herir el yo y que pueda, Señor, a reflejar, mostrarnos, Señor, a nosotros nuestras debilidades, nuestros defectos y que nos lleve, Señor, a una sumisión completa a Cristo Jesús. Danos un corazón sincero que anhele, Señor, no tan solo estudiar y aprender, sino que también vivir por las cosas que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces de vuelta a Daniel capítulo 6, que la semana pasada hablamos acerca del juicio, porque claramente el capítulo como profecía nos muestra de que Daniel entra en la experiencia de los leones luego de que él es investigado, y es investigado muy cercanamente, le investigan todo. Y cuando no pueden llegar cuando no le encuentran nada, entonces lo atacan a través de su vida espiritual. Y es exactamente lo que muestra la Biblia que va a ocurrir cuando el juicio investigador esté llegando a su fin. Entonces Satanás va a tratar de destruirnos a través de nuestra lealtad a la palabra de Dios, con nuestra relación con Dios. Y en el tiempo del fin no va a ser a través de la oración, a pesar de que la oración va a ser clave en la fortaleza de nuestra vida espiritual. El último ataque tiene que ver en cuanto a la ley de Dios. Y específicamente va a ser en cuanto al sábado. Satanás odia el sábado porque el sábado representa muchas cosas que son esenciales para el pueblo de Dios. Entre ellas el hecho de que manifiesta la autoridad de Dios en este mundo, por el hecho de que Él es el creador y el sábado es el sello de la autoridad divina en este mundo. El sábado cumple la función de recordarnos de que nosotros somos criaturas, de que nosotros no somos Dios. Y eso está constantemente en la cara del enemigo. El sábado es el sello de que este mundo y el universo le pertenece a Dios y de que Satanás es un Dios falso, de que él es un usurpador de este planeta, que este planeta legalmente le pertenece a Dios. Más aún, el sábado es un sello entre Dios y sus hijos, es la marca que por la eternidad o desde la creación Dios la dio para manifestar la relación especial que existe entre Dios y sus hijos. Cuando Dios creó el sábado, Él, por ejemplo, le mostró a Adán y a Eva qué se debía hacer el sábado y luego lo santificó y lo bendijo. Y el aspecto de bendición muestra de que Dios es un padre hacia nosotros. En el Antiguo Testamento, los padres bendecían a sus hijos y los hijos anhelaban la bendición paterna porque significaba bienestar económico, bienestar de salud, prosperidad. Y Dios bendice a sus hijos el día sábado. El día sábado es el día que lleva la bendición paterna de Dios hacia sus criaturas. Y el sábado entonces llega a ser una señal de la relación de aquellos que reconocen a Dios como el Padre de ellos y se consideran hijos de Dios. En otras palabras, el sábado es el medio a través del cual entramos en una relación paterna con Dios. El sábado también es la señal de nuestra santificación, es la señal de la justicia por la fe. Es la señal que muestra que nosotros hemos sido redimidos por el poder de Dios y hemos sido justificados y santificados. Y que no es obra nuestra, sino que es obra de Dios. Dependemos de Dios para todo. Por eso que el sábado llega a ser el toque final. Porque a través de el sábado
Dios va a dividir al mundo en aquellos que lo reconocen y aquellos que no lo reconocen, aquellos que desean salvarse por sus propias obras y aquellos que confían en la justicia de Dios. Así que el sábado es un aspecto perfecto para traer la última batalla sobre el pueblo de Dios. Y la actitud de Daniel cuando la crisis llegó era una actitud madura. Él fue ante Dios, siguió viviendo su vida como siempre. Se ve de que él ya tenía una relación fundada con Cristo, no fue algo que él desarrolló en los últimos minutos. Por 70 años Daniel había caminado con Cristo y no importa cuánta presión le pusieran, a Daniel no lo iban a cambiar su forma de pensar, su forma de vivir su vida cristiana. Tenía una vida fundada en una relación rica con Cristo. Tenía una vida de oración muy profunda. Siguió orando y sabía que le iba a costar su vida, pero dice que dio gracia, tuvo acción de gracias en su oración. Y vimos la semana pasada cómo el pueblo de Dios, aquellos que escapen, entre ellos, dice, van a estar aquellos que han tenido la experiencia de aprender a alabar a Dios en todas las circunstancias. Mateo capítulo 24 nos muestra aquello. Bueno, entonces vamos a ver ahora la experiencia de que Daniel es echado en el foso de los leones. Comienza el periodo de angustia y el periodo de angustia crece hasta llegar hasta el periodo de la gran tribulación. Y dentro del periodo de la gran tribulación se encuentra un periodo que es específicamente determinado para el pueblo de Dios. Y es el periodo de la angustia de Jacob. Y eso es lo que ilustra la experiencia de Daniel al ser echado al foso de los leones. Los leones representan, por supuesto, el poder del enemigo, tratando de destruir a Daniel. Entonces, cuando el pueblo de Dios llegue, hay varios periodos que las profecías siempre nos llevan de periodo en periodo. Tenemos el periodo de los 2300 años, que está dividido en dos fases grandes. Están los 490 años, que es el periodo que va desde cuando se da la orden para restaurar Jerusalén hasta cuando a Esteban se lo iba a apedrear. 490 años, el rechazo de Israel y la inserción de la iglesia cristiana. Luego, dentro de ese periodo, entonces viene otro periodo que son los 1260 años. Los 2300 años terminan en 1844, los 1260 años terminan en 1798. Y al fin de los 1260 años, que es el reinado papal, comienza el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es el periodo de tiempo que va desde 1798 hasta que comienza el tiempo de angustia. El tiempo de angustia comienza cuando viene la ley dominical. Y el tiempo de angustia va a crecer hasta que se pase la ley, la pena de muerte, y la pena de muerte trae lo que se llama el tiempo de gran angustia, de la angustia grande. Lo vemos en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Entonces, tenemos que el tiempo de angustia también es un periodo de tiempo que va desde que cae el rey del sur y el rey del norte, que es el papado, comienza a gobernar, viene la ley dominical, y ese periodo, el tiempo de angustia, va hasta la liberación del pueblo de Dios, que es la sexta y la séptima plaga. Cuando viene la sexta y la séptima plaga, también es un periodo, que es el periodo de la liberación del pueblo de Dios, y la liberación del pueblo de Dios va desde la sexta plaga hasta la segunda venida de Cristo, y ahí comienza el último periodo, que son los 1000 años. Y los 1000 años van desde la segunda venida de Cristo
hasta que desciende a Jerusalén después de los 1000 años y comienza el último juicio. Esos son los periodos proféticos que tenemos dentro de las profecías de Daniel y Apocalipsis. En el libro de Mateo capítulo 24, Jesús también se hace referencia al tiempo de angustia. Mateo capítulo 24. En el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación. Ahí comienza la tribulación. Y Pastor, no se escucha. No escucho. Ni se ve, el pastor como que se al poder. Cuando lleguemos a Daniel 11 se los voy a explicar un poquito más. Y termina con la liberación del pueblo de Dios. En Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6 se nos muestra el tiempo de angustia. Si vamos a Daniel capítulo 3, vamos a ver que se hace una imagen y se enfuerza esa imagen, la adoración de esa imagen se enfuerza por ley. Entonces ahí comienza el tiempo de angustia. Ahí, esa es la adoración de la imagen, es la ley dominical. Y crece hasta llegar a un tiempo de gran angustia, o la gran tribulación, cuando los amigos de Daniel son echados al horno. Y el horno representa la angustia de Jacob. Lo mismo que en Daniel 6, cuando se echa a Daniel al foso de los leones, representa la angustia de Jacob, que es un periodo corto, no es un periodo largo, no es un periodo, es un periodo muy intenso, pero es un periodo corto, no es un periodo que va a durar todo el tiempo desde que se acaba la gracia. Vengan conmigo al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 30 y versículo 7. Aquí la Biblia nos muestra, habla de esta experiencia. Jeremías capítulo 30 y versículo 7. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será libertado. Así que el tiempo de la angustia de Jacob termina con la liberación del pueblo de Dios. La liberación del pueblo de Dios ocurre, no sabemos, pero ocurre unos días o a lo mejor algunas semanas antes que Cristo Jesús venga. Y la liberación del pueblo de Dios es marcada por la sexta plaga, que es cuando se seca el río Éufrates, simbólico, y con la aparición de las manos, dice la hermana de White, las manos de Dios que muestran la ley de Dios en el cielo. Si ustedes han leído el conflicto de los siglos. Y viene la resurrección especial. Yo no sé si han leído en el conflicto de los siglos, y en Daniel capítulo 12, versículo 3, nos muestra que va a haber una resurrección especial. Todos aquellos que han muerto en el mensaje del tercer ángel, que son todos los adventistas que han muerto predicando la venida de Cristo y esperando ver a Jesús venir en sus días, ellos serán despertados antes que Cristo venga para contemplar los últimos eventos de la liberación del pueblo de Dios. Y se van a unir a los 144,000 para recibir a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. Esa es la resurrección especial. No sabemos cuánto tiempo antes, pero algún tiempo antes ocurre de la segunda venida de Cristo. Y antes de ello ocurre esta experiencia de la angustia de Jacob. Cuando la pena de muerte se da
cuando llega y se va a enforzar, se va a poner en práctica la pena de muerte. En otras palabras, todo el mundo va a llegar a tener un acuerdo que en una hora y en un día van a destruir al pueblo de Dios. Eso va a echar al pueblo de Dios, o va a permitir que el pueblo de Dios entre en la angustia de Jacob. ¿Cuál es el propósito de la angustia de Jacob? Hay algunos hermanos que tienen un poco de problema pensar del por qué tiene que el pueblo pasar por la angustia de Jacob, si la angustia de Jacob, como si ya el pueblo está sellado. ¿Qué propósito cumple la angustia de Jacob si el pueblo no puede perderse? Son los 144,000 los únicos que pasan por este periodo. Veamos el contexto de Jeremías capítulo 30. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 1 estamos hablando. Así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálido todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Así que es una experiencia bien intensa. Tanto dice que se lo compara a dolor de parto para aquellos que pasan. Va a ser un tiempo muy doloroso, no físico, esta no es una prueba física, esta es una angustia mental, especialmente una angustia espiritual. Luego dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner por servidumbre. Ahí se encuentra el propósito de la angustia de Jacob. El propósito de esta experiencia, dice el versículo 8, que es quebrar el yugo del cuello, el yugo que el pecado ha puesto y el mundo ha puesto sobre nuestro cuello. El propósito de la angustia de Jacob es quebrar y libertarnos totalmente de aquello. Y saben, en Daniel capítulo 3, esto se ilustra de una manera bien bonita. Vengan a Daniel capítulo 3. En el versículo 19 dice, en adelante, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiendo. Así que fíjense de que hombres muy poderosos atan a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Ellos no se pueden desatar de estas ataduras por sí mismos. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Así que ellos están vestidos de una manera especial, pero Babilonia los ata con estas ataduras que ellos no pueden quebrantar por sí mismos. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Así que los atan son muertos en esta experiencia. Y dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey.
Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno. Fíjense que el fuego no tiene poder alguno, poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. ¿Qué fue lo único que quemó el fuego? Las ataduras que Babilonia había puesto en ellos. Eso es exactamente lo que Jeremías nos dice. Jeremías capítulo 30, versículo 8, el propósito de la angustia de Jacob es destruir en el corazón de los hijos de Dios toda atadura que aún tienen al mundo. Ataduras que ellos no pueden destruir. Y la única manera que Dios puede destruir aquello es permitir que sus hijos pasen por la angustia de Jacob. En el capítulo 30, versículo 8, el Señor lo dice claramente. Claramente que el propósito de la angustia de Jacob es liberar al pueblo de Dios, es libertarnos totalmente, es quebrantar el yugo que el pecado ha puesto sobre nuestro cuello. Hermanos míos, el pecado es tan profundo, el pecado es tan oscuro, nos permea tanto. El yugo del pecado ha sido tan profundo que es tan difícil de limpiarnos, de sacarnos, de destruir la esclavitud al pecado y a la maldad, que incluso los 144,000 que han perfeccionado el carácter de Cristo aún tienen ligamentos, cosas que ellos no conocen ni se dan cuenta, que tan solo Dios sabe, que de la única manera que Dios puede destruir eso es permitirlos que pasen por esta angustia terrible que es comparada a dolores de parto. Capítulo 30, versículo 8, nuevamente dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo. Yo quebraré. Así es, este es la culminación de la obra de la justicia por fe. De tu cuello romperé tus coyuntes y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Así que ese es el propósito del día de Jacob. Dice el versículo 10, tú pues, siervo mío Jacob, no temas. Hay muchos adventistas que tienen un terror de la angustia, del tiempo de gran angustia. No debemos temer, hermanos. Debemos tener la actitud de Daniel, una actitud de acción de gracia, una actitud de regocijo, una actitud de confianza plena en nuestro Dios. Él sabe lo que hace. Miren, vamos a leer la historia de Jacob, porque aquí se ilustra la angustia, la naturaleza de la angustia. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Y vamos a tomar el versículo 9. Sabemos la historia. Jacob ha vuelto a su tierra luego de haber pasado 21 años sirviendo a Labán por sus 2 esposas. Lo engañaron, pero él se escapó porque Esaú quería matarlo. ¿Por qué quería matarlo? Porque Jacob había engañado a su hermano. Lo engañó. Esaú le vendió la primogenitura y luego, para asegurarse de la bendición paterna, Jacob engañó a su hermano y su hermano juró matarlo una vez que sus padres murieran. Así que los padres lo enviaron a tierra de Labán y allá pasó 21 años.
Jacob fue transformado. Él se arrepintió de todo corazón por lo que había hecho. Ya mayor, vuelve de vuelta a su tierra con su familia, con sus posesiones. Y él escucha que Esaú viene con una banda de hombres, con 300 hombres, viene a confrontarlo. Y ahí entonces Jacob entra en este tremendo periodo de angustia. Dice el versículo 9, y dijo Jacob, Dios mío, aquí está orando, la primera oración que hace. Y dijo Jacob, Dios mío, Padre, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque lo temo y no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Así que la primera reacción de Jacob es temor hacia su hermano. Ahí se encuentra una de las cosas que ligan todavía el corazón, ¿no? El temor al mundo, el deseo de complacer al mundo, el depender del mundo. Eso es tan profundamente metido en nuestra alma que Dios va a tener que usar un bisturí bien filudo para al final poder sacarlo del alma, para que aprendamos a tener confianza pura tan solo en Dios. Lo primero se manifiesta temor, pero luego en la segunda experiencia, en el versículo 22, él divide sus familias en 2 y los envía en distintos caminos, y él entonces pasa el río y va a orar ahora, y pasa una noche en oración. La previa noche se pasó durmiendo, él oró por un rato y durmió. Ahora se va a dedicar a orar. La situación se ha vuelto más profunda y ahora se va a aferrar al brazo divino y va a luchar con Dios hasta obtener la bendición. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Ahí está el aspecto de dolor. Le disloca el muslo, la cadera se la disloca. Y dice, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Tremendo dolor. Pero en vez de Jacob dejar, él se aferra al ángel y dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y ahora, ¿qué es lo que busca Jacob? Ya no busca tanto salvar su vida como en la previa oración. Ahora mire su deseo, dice, no te dejaré si no me bendices. Él busca tener la seguridad que él tiene la bendición divina. Y si él tiene la seguridad de la bendición divina, puede confrontar incluso la muerte. ¿Por qué la bendición divina? Porque él tiene aún la memoria de lo que le hizo a su hermano y quiere obtener la absoluta seguridad que él ha sido perdonado por Dios. Y esa es la lucha del pueblo de Dios en el tiempo de angustia de Jacob. Es tener la seguridad que estamos listos para estar ante Dios o para sacrificar nuestras vidas, que nuestra vida está cubierta totalmente, que no hay pecado que no ha sido confesado. Estamos durante la angustia de Jacob es volverse totalmente de nosotros a aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas y hacer de él nuestra absoluta seguridad.
Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Se le da un nombre nuevo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, librada mi alma. ¿Se fijan? La bendición espiritual, eso es lo que buscaba Jacob, ser bendecido espiritualmente, y por eso se le da el nombre Israel. Él obtuvo la victoria. ¿Cuál victoria? La victoria sobre el yo. La absoluta victoria de aferrarse a Dios de todo corazón y confiar en Él con toda el alma. Así que ese es el propósito de la angustia de Jacob. Es cortar los últimos lazos que atan el alma a confianza en el mundo. Y esa obra debe comenzar en nuestras vidas hoy. Es parte de la obra de la santificación. Comienza con la justificación, cuando nosotros nos entregamos a Cristo y ya no confiamos en nuestras obras. Dejamos de mirarnos a nosotros mismos, de medirnos por nuestras buenas cualidades, creyendo que Dios nos recibe por lo que nosotros le podemos ofrecer. Y ahora reconociendo que no tenemos nada y que no somos nada y que no podemos darle nada a Dios, ahora nos volvemos y nos aferramos a Cristo y tomamos de Él lo que Él nos ofrece. Ese es el comienzo de esta obra que madurará completamente los 144,000 en esta angustia de Jacob. Es parte del proceso de destruir en nosotros totalmente la confianza propia, totalmente nuestra dependencia en nosotros y en el mundo, en todo aspecto de la vida. Y cuando uno se da cuenta, hermanos, cuán intrínseco es esto en nosotros, desde que nacemos se nos ha enseñado que nosotros debemos valernos por nosotros mismos, que tú eres el maestro de tu destino. Que tú, si a ti nadie te provee, tú eres el que te provees para ti mismo. Y esta mentalidad que se desarrolla en nuestra vida de autosuficiencia, que no necesitamos a nadie, que nosotros podemos valernos por nosotros mismos, que va totalmente en contra del Evangelio, totalmente en contra del plan de la redención y de los principios del reino de Dios. Entonces, para aquellos que hemos estado estudiando la justificación por la fe, o la justicia por la fe, hemos aprendido que cuando hemos de entrar en relación con Cristo, lo primero que Él pide es que nos unamos con Él y pongamos el yugo sobre nuestros cuellos, su yugo, dice. Y que ese yugo es un abandono de nuestra independencia. Es un compromiso que hacemos con Dios, que ahora ya no vamos a depender más de nosotros, ahora dependemos totalmente de Él y vamos a dedicar nuestras vidas al servicio de la humanidad para llegar a ser como Jesús, mansos y humildes de corazón. Y luego somos crucificados con Jesús, que es un sometimiento total a la voluntad de Dios, es un compromiso a vivir para y por la voluntad de Dios, abandonando nuestra propia voluntad. Y nos volvemos de nosotros mismos, nos negamos a nosotros mismos, ya no vamos a considerarnos a nosotros como lo más importante y vamos a abandonar nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestros derechos, todas nuestras posesiones son dejadas a los pies de Cristo porque hemos de abandonarlo todo para tener a Jesús. Es el principio del plan, es el principio de la experiencia de la salvación, hermanos. Pero eso es lo que Dios va a pasar la vida enseñándote, porque está tan intrínsecamente arraigado en nuestra alma a través del principio del pecado, que toma una vida el poder irlo sacando. Cada experiencia de dificultad que tú pasas está diseñada para destruir los lazos
que Satanás ha puesto para hacerte su esclavo. Así que en vez de quejarnos por las de experiencias difíciles, debemos aprender a regocijarnos, debemos aprender a dar gracias, porque a través de ellas Dios va cortando aquellos lazos y nos va enseñando a ser como Jesús. Ese es el propósito de las circunstancias difíciles, hermanos. Y el tiempo de Jacob, que es la culminación del fuego que pasamos nosotros para ser purificados, el propósito es limpiar totalmente aquello, así que los 144,000 ya no tengan más esas ataduras. Las últimas que los ataban se rompen. Miren la experiencia linda así también del tiempo de angustia de Jacob. Si vamos a Daniel capítulo 6, muchas veces nosotros creemos que vamos a pasar por ese tiempo de angustia solos. Pero cuando Daniel fue echado en el foso, alguien le vino a hacer compañía. ¿Se acuerdan ustedes quién fue el que le vino a hacer compañía? ¿Un ángel? Dice el versículo 21 y 22. Daniel 7, 6, 21 y 22 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Así que Daniel claramente esa noche la pasó con compañía. Fue una noche difícil, fue una noche de angustia, porque a que lo hayan echado ¿cómo se llama? A los leones, pero no estuvo solo. Y en Daniel capítulo 3, los muchachos cuando son echados en el fuego, tampoco están solos. ¿Quién los viene a acompañar? El Hijo de Dios. El ángel aquí también es Cristo Jesús. Ángel simplemente significa un mensajero, y Cristo es el arcángel, él es Miguel, él es el jefe de los mensajeros. Así que muchas veces a Jesús se lo llama ángel en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús deja de interceder en los cielos y viene a pasar con su pueblo. Ahora el pueblo no lo puede ver, pero Cristo Jesús nos estará cuidando. Dice la hermana de White que habrán ángeles estacionados alrededor del pueblo de Dios, y que cuando levanten las armas para destruirnos, estas caerán a los pies de nuestros verdugos. Y ambas historias enseñan que al final los que mueren no son el pueblo de Dios, sino que son los verdugos los que mueren. En el caso de los 3 jóvenes, los que los echaron al fuego, ellos murieron quemados. Y en el caso de Daniel, los que causaron que fueran echados al foso, al final ellos son echados al foso de los leones y los leones los destruyen. Y en ambos casos, al final, el carácter de Dios es vindicado. Así que este es el otro gran propósito del tiempo de angustia. Es que a través del pueblo de Dios ocurra la última vindicación del carácter divino. Miren en Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor exalta a Dios. Dice versículo 28, luego de que hayan visto que el fuego no hizo daño a estos jóvenes, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios, versículo 28 del capítulo 3, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas convertidas en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Hay una vindicación del Dios verdadero. Y en el plan de la redención, el papel que juegan los 144,000 es un papel importantísimo, porque ellos van a ser los que vindican finalmente el carácter de Dios. ¿Se acuerdan de que
a Satanás, cuando comenzó la rebelión en los cielos, su acusación fue de que la ley de Dios no podía cumplirse y que cuando Adán y Eva cayeron, él, dice la hermana de White, se regocijó por el hecho de que él pensó de que su acusación era verdadera. Entonces luego el plan de la redención se desarrolló para mostrar la validez y la eternidad de la ley de Dios y que el bienestar de todo el universo depende en la obediencia de la ley de Dios, que es la ley de amor. Cristo Jesús vino y él mostró claramente de que el ser humano, caído el ser humano, pero unido a la divinidad, puede ser perfectamente obediente a la ley de Dios. Tristemente, han habido muy poquitos que han cumplido ese papel, que han cumplido ese fin. Pero al final Dios va a tener un pueblo que antes de que se cierre la gracia y después que se cierre la gracia van a ser perfectamente obedientes a la ley de Dios. No por poder de ellos, sino por esta maravillosa unión que el plan de la redención ha permitido. La unión de que se ha formado un nuevo hombre. En el nuevo nacimiento ocurre una unión que es similar o parecida a la naturaleza de Cristo. Es un hombre caído que se une a la divinidad y en esa unión, entonces el hombre caído puede ser perfectamente obediente a Dios. Y eso se va, entonces los 144,000 comprueban que que lo que Dios ha dicho es verdadero y que es posible vivir de acuerdo a los mandamientos divinos, y ellos prueban de que en realidad los mandamientos divinos y la obediencia a la ley de Dios es el único medio a través del cual el ser humano puede llegar a ser santo y tener un carácter como el de Dios. Y en contraste, entonces, está el mundo entero que vive en desobediencia a los principios divinos y han desarrollado un carácter en la imagen de Satanás. ¿Y qué ocurre eso? Como la noche y el día, es imposible confundirse. Los 144,000 tienen un carácter hermoso, son puros, son santos, inmaculados. Y en lo opuesto se encuentra el carácter mundano, inmoral, violento. ¿Cómo va a estar el mundo en aquellos días? Dice la hermana de White, de que es imposible describir la condición en la cual el mundo va a haber, envuelto en guerra. Bueno, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, hermano. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a la situación del mundo que ya no nos sorprende. Y más aún, ya no nos mueve, pero lo que está ocurriendo en el mundo y lo que va a llegar a ocurrir en el mundo. No hay pluma, dice la hermana de White, que pueda describir la situación en la cual el mundo va a caer una vez que se cierre la gracia. Y ahí se va a mostrar los grandes polos, un pueblo totalmente poseído por el Espíritu Divino, porque ellos por amor se han sometido totalmente para que Cristo los viva en ellos, y en el otro lado, por una sumisión voluntaria también, se han sometido a la posesión satánica y el ser humano va a estar totalmente poseído por el espíritu de Satanás. Entonces, la maduración tanto del carácter satánico y la maduración del carácter divino en ambos frutos. El mundo va a dar su fruto, el gobierno satánico produce su fruto y el gobierno divino produce su fruto, y entonces se muestra en la última batalla, que es la batalla del Armagedón. El ser humano poseído por Satanás tratando de destruir a aquellos que están poseídos por el carácter de Cristo y son llenos del Espíritu Santo. Así que esa es la última batalla y ese es el propósito del tiempo de angustia de Jacob. Así que tiene un propósito maravilloso, tanto para nosotros como para el universo entero, que está contemplando lo que está ocurriendo. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a eso, hermanos? Se quedaron callados. A la única que veo que se mueve